Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a leer versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Entramos a la última sección del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Pablo ha alentado a su hijo en la fe a seguir el modelo de vida cristiana del apóstol y le ha alentado a persistir en las convicciones fuertes de la palabra de Dios. Mira conmigo, vamos a leer 2 Timoteo 3, 10 al 15 para no perder el contexto de lo que estamos viendo ahora. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el contexto. Ahora, en los versículos 16 y 17, el apóstol enseña sobre el poder santificador de la Escritura. Ese poder santificador de la palabra de Dios le permitiría a Timoteo ser un servidor fiel del Evangelio. Mira lo que Pablo le va a decir en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el hombre de Dios está refiriéndose a Timoteo como pastor, por extensión a todos los obreros, por aplicación se refiere a todos los hijos de Dios. El Señor quiere hacer de cada creyente un hombre y una mujer de Dios, de Dios. ¿Qué significa eso? Que es dependiente y sometido a las sagradas Escrituras inspiradas por Dios mismo. Recordemos que en Éfeso la sana doctrina está siendo atacada, por lo que la enseñanza de que la Escritura es inspirada por Dios era crucial para la iglesia de Éfeso, como lo es para toda iglesia cristiana en el día de hoy. Mira, por favor, lo que dice 2 Timoteo 2:14, dice: recuérdales esto. Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Eso tenía que ser la congregación, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Falsa doctrina se había infiltrado. Himeneo y Fileto son dos falsos maestros, entre otros tantos más, que dejaron la verdad de las Escrituras. En cambio, Timoteo debía encontrar en y solo en las Escrituras el fundamento de la doctrina y el poder transformador que solo la palabra de Dios puede dar, y ser ese hombre de Dios, santificado por la palabra, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra en el ejercicio de su
ministerio. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente en todo lo que necesitamos para equiparnos, para vivir para el Señor y servirle fielmente. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos que la Escritura o la palabra de Dios es suficiente? Veamos una declaración que ahí he armado tomando algunas referencias del pastor MacArthur, de una página bíblica, Coalición por el Evangelio. Veamos, dice así: la Escritura es suficiente porque es la única autoridad inspirada por Dios. Es completamente verdadera e inerrante. Por lo tanto, es la autoridad final para los cristianos en cuanto a doctrina y piedad. Todo lo que creemos debe estar subordinado a la palabra de Dios y ninguna fuente extrabíblica debe tener superioridad a la verdad de la sola Escritura. Nótalo, por favor, porque no es la Biblia más tradiciones, como lo hace la Iglesia Católica. No es la Biblia más algún apóstol o profeta contemporáneo fuera de los que menciona la Biblia, como lo hacen las iglesias carismáticas. No es la Biblia más psicología. No es la Biblia más ideologías, el progresismo que está entrando en algunas denominaciones, en algunas muy claramente, en otras de forma disimulada. No, no es eso. La Escritura es suficiente para un redimido porque es la única autoridad inspirada por Dios. Y esta es una verdad esencial para el desarrollo del cristiano y es una verdad esencial para el crecimiento genuino como iglesia de Cristo. Toda la Escritura y nada más que la Escritura, y nota que está en singular, Escritura, mostrando la unidad de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura se refiere aquí tanto al Antiguo y Nuevo Testamento. Nuestro Salvador Jesucristo, como los apóstoles, citaron el Antiguo Testamento dando y confirmando el peso de la autoridad divina, tanto así como lo tiene también el Nuevo Testamento. Mira por favor unos pasajes para clarificar esto en cuanto al Nuevo Testamento. Vamos a 2 de Pedro 3:15 y 16. Mira lo que dice aquí la Biblia. Pedro está escribiendo, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Eso es un consuelo que Pedro le pareciera difícil de entender a Pablo, ¿no es cierto? Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. Nótalo por favor, porque aquí el apóstol Pedro pone en la misma línea de autoridad los escritos del apóstol Pablo, como también las otras Escrituras. Se refieren las que corrían ya del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Lo que Pedro está diciendo es que lo que escribe Pablo es palabra de Dios. Nota ahora primera de Tesalonicenses 4:15, dice Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Noten cómo Pablo le da el peso de autoridad a la palabra escrita como palabra de Dios. Los decimos esto en palabra del Señor. Mira un versículo más, si te preguntan a alguien, aquí tienes 3 versículos que los puedes anotar y leerlos en casa y pensar cómo te va a ayudar para argumentar bíblicamente en que lo que leemos en la Biblia es palabra de Dios. Nota 1 Timoteo 5:18 ahora. Dice Pablo: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pero nota por favor que en la primera parte del versículo cita, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso es tomado del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 25, pero en la segunda parte del versículo que dice, digno es el obrero de su salario, eso es tomado de la enseñanza de Jesús, es decir, del Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, la Escritura dice,
se refiere tanto al Antiguo Testamento, la primera parte que cita, y tanto al Nuevo Testamento, la segunda parte que él cita. Lo está poniendo como escritura, como palabra del Señor. Cuando la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que no hay nada en la palabra de Dios escrita, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que no sea inspirado por el Señor. Aquí la palabra inspirada significa exhalada o soplada por Dios, es decir, se refiere al hecho de que Dios guió sobrenaturalmente por su Espíritu Santo en los escritores bíblicos, puso en sus mentes, sopló divinamente en los autores humanos de la Escritura para que lo que ellos escribieran fueran las palabras exactas que Dios les dio para transmitir su mente y sus palabras desde Génesis a Apocalipsis. La inspiración aquí divina no se refiere al hecho de que alguien tuviera algún tipo de capacidades, como podríamos pensar en aquellos que tienen unas capacidades artísticas o literarias o musicales, que cuando escriben la letra de una música o un poema o pintan un cuadro inspirador, usualmente decimos que estuvo inspirado y entonces escribió ese cuadro y escribió ese poema o escribió la letra de esa canción. No se refiere a eso, sino que cuando hablamos de la inspiración divina de la palabra de Dios, estamos hablando de un hecho singular, único y sobrenatural. La Biblia no es el conjunto de buenos consejos de hombres que de alguna manera estuvieron escribiendo y poniendo algunos con entusiasmo consejos que ahora tenemos aquí en la Biblia. No, la Escritura es la verdad de Dios. Es su propia palabra hablada en sus propias palabras escritas. Es su propia palabra hablada en sus propias palabras escritas. Cuando la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios, tenemos que llenarnos de gozo, amados hermanos, porque tenemos en nuestras manos la palabra del Dios eterno. Cuando abras la Biblia y la leas, detente un momento, unos segundos nada más, y dile al Señor, voy a leer tu propia palabra. Tu palabra que salió de tu propia boca y está escrita en este libro que es la Biblia. Y notarás que cuando lees así la Biblia, entonces ahora comienza a tomar un mayor sentido de autoridad en tu vida, de reverencia en tu vida, de devoción en tu vida, porque sabes que estás leyendo la palabra del Dios eterno. Y Dios nos ha dejado esta palabra por escrito para conocerle y vivir para Él. Mira lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y es porque la palabra de Dios revela al Dios de la palabra. La palabra de Dios revela al Dios de la palabra. ¿No te da entusiasmo esto? De que cuando abres la Biblia en casa, a solas, y estás leyendo ahí, estás leyendo la palabra del Dios viviente para tu vida. Es un tremendo privilegio, es un tremendo honor, realmente. Cuando tú quieres conversar, digamos, con una persona importante en la sociedad y te da una cita para conversar con esa persona, pero tenemos una cita diaria con el Señor abriendo su palabra y ese Dios omnipotente, eterno, te habla a través de su palabra. Es esa palabra que revela al Dios de la palabra. Ahora nótalo. Vamos a ver un primer punto aquí que nos enseña acerca de estas escrituras. El primer punto es acerca del poder santificador de las escrituras. Nota el poder santificador de las escrituras porque el texto en el versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y útil. Ahí está el poder santificador de las escrituras. ¿De qué manera es útil la palabra de Dios? Vamos a ver 4 maneras.
que la palabra de Dios es útil obrando en sus hijos para que podamos vivir para nuestro Salvador y Señor. Nótalo. Y útil para enseñar, ahí va la primera. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 maneras en que la palabra de Dios obra en sus hijos para vivir para su sola gloria y exaltación. Aquí la frase útil para enseñar no se refiere al proceso o método de enseñar, sino que está hablando de lo que produce leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios al leerla? Nos enseña. La lees con detenimiento, Dios te va a enseñar por su palabra. La meditas con devoción, Dios te va a continuar mostrando a ese Dios de la palabra. Es la Escritura y solo la Escritura la que debe ser la enseñanza en la iglesia local. Pensemos en nuestros ministerios en la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que ser el centro de esa reunión, de esa clase, de esa reunión, sean niños, jóvenes, adultos, de matrimonios? ¿Qué es lo que tiene que ser el centro? La palabra de Dios. Es el centro por el cual la iglesia va caminando, aprendiendo de lo que el Dios de la Biblia enseña. Esa es la utilidad que Dios ha dado. Es útil, es lo que mismo Dios dice en su escritura, es útil para enseñar. Miren, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aquí la palabra morar significa habitar o estar en casa. Lo que el apóstol Pablo está enseñando y exhortando aquí es que los creyentes deben permitir que la palabra de Dios haga morada o habitación en su vida abundantemente, copiosamente. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios que nos enseña. Debe habitar en nuestras vidas de tal manera que pueda tomar el control de lo que nosotros somos delante de Dios, sí, de nuestras palabras, acciones, pensamientos. Es decir, debe impregnar cada área de la vida del creyente de tal manera que esa palabra de Cristo more abundantemente en la vida de cada creyente. ¿Cómo lo va a hacer? Es que esta palabra enseña la voluntad de Dios. Te preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, anda la palabra. Necesitas ánimo para la vida, anda la palabra. Necesitas conocer al Dios de la Biblia, anda la palabra. Necesitas consejos para el matrimonio, anda la palabra. ¿Qué hay que hacer con los hijos? ¿Cómo criarlos? Anda la palabra. La palabra de Dios es suficiente. Es la autoridad máxima para la vida del creyente. En la palabra de Dios vamos a encontrar la sabiduría y la guía de Dios para que el creyente pueda obedecer todo lo que Él nos manda creer, hacer, decir y pensar. La palabra de Dios es autoritativa, por lo que debemos someternos a las Escrituras. Mira lo que dice el Salmo 19:7, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ciertamente es así. Nota, la palabra de Dios va trabajando aquí en tu vida. Convierte el alma, va haciendo esa cirugía en el mundo interior nuestro para asemejarnos más a Cristo. Pero también el testimonio de Jehová es fiel, por lo que podemos confiar, reposar en las Escrituras. Dios es fiel, Él cumple su palabra. Nosotros tenemos que descansar en Él, entregarnos a Él, a su palabra, porque Él la va a cumplir. Lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero también mira que hace sabio al sencillo. Aquí la palabra sencillo es un término que significa alguien que es simple, simple en el sentido de pensar, porque ha tomado algunas ideas para su vida de un lugar y después ha tomado de otro lugar y también coge una idea de otro lugar y de otro lugar. Y finalmente, su mente y su corazón es una mezcla de ideas y que esto confunde su relación con Dios. Esas ideas lo confunden porque no son de Dios. Ese es un sencillo, un simple, según lo que estamos viendo acá en la Biblia. Pero Dios hace sabio al sencillo. Es decir, Dios encamina, encausa los pensamientos de alguien que está buscándolo en su palabra y permite que ese creyente, ese convertido, pueda ahora
pensar bíblicamente tal como Dios quiere que piense. Pero nota que también los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es lo que produce obedecer al Señor. ¿Qué produce la obediencia a Dios? Gozo. Es lo que produce, no tristeza. El pecado y la desobediencia produce tristeza, pero obedecer los mandamientos de Dios traen gozo al corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Da discernimiento. Esto, por cierto, es una buena descripción de lo que la Biblia es útil. Es útil para enseñar. Job, ¿recuerdas de Job? Todo lo que pasó, Job, una terrible enfermedad, perdió la salud, como también perdió a sus hijos, perdió también el negocio, sus ovejas, todo lo que tenía, hasta su reputación, porque sus amigos a veces no le ayudaron como amigos, le juzgaron y le criticaron. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. En el momento más difícil de la prueba que él estaba experimentando, mira lo que dijo Job a Dios. Job 34, 32. Job dice, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú lo que yo no veo. Es decir, Job anhelaba que en el momento de la prueba Dios le pueda enseñar aquello que él no entendía en ese momento. Y vuelvo a hacerte recordar, Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, pero él sabía que había cosas que no entendía y que necesitaba que Dios mismo le enseñara. Cuando llegamos al capítulo 40 de Job, entonces se ordena ya quién es aquel que pregunta. Durante todos los capítulos anteriores, Job ha preguntado a Dios y ha preguntado a Dios. Y a partir del capítulo 40, Dios ahora es quien pregunta a Job. Se ordena quién es el que pregunta y quién es el que responde. Y en el capítulo 42, cuando Job ha escuchado a Dios, entonces Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es eso? Job era el hombre íntegro, perfecto, temeroso de Dios. Pero ahora el Señor lo estaba llevando al siguiente punto del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Le permitió sufrir en esa magnitud que él sufrió. Y Job dice, enséñame tú lo que yo no veo, Dios. Hay algo aquí que yo no estoy viendo, pero tú sí lo estás viendo. Y Dios lo llevó a ese punto. De oídas te había oído. Lo está diciendo un hombre íntegro. Mas ahora mis ojos te ven. Job conoció más a su Señor, a su Dios. Es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo en su palabra. Lee su palabra y tú dices, Señor, enséñame lo que yo no veo. Sí, lo estoy leyendo, pero hay enseñanzas que yo no estoy viendo, que tú quieres darme para mi vida, al cual aún no estoy prestando atención. Hay algo que quieres decirme específicamente para mí, para vivir para ti. Señor, enseña, es un clamor, enséñame tú lo que yo no veo. Y entonces Dios va a responder a ese clamor. Cuando tú tienes un encuentro personal con el Dios de la Biblia. Y Dios te va a enseñar, sí, como estamos viendo, te va a enseñar, te va a mostrar ese Dios al cual Él quiere que tú puedas seguir fielmente. La diferencia de Job con nosotros es que nosotros ahora tenemos la Biblia las 24 horas del día. Y la tenemos ahí para poder leerla y que Dios nos enseñe, porque en esa palabra de Dios, Dios nos va a fortalecer, nos va a librar de las tentaciones, nos va a advertir sobre los peligros de una vida pecaminosa, nos va a enseñar acerca de una vida de santidad, nos va a dar seguridad de salvación. En resumen, la palabra de Dios enseña la mente y el corazón de Dios. Y cuando tú la abras, dile, Señor, con expectativa, ¿qué me quieres enseñar en tu palabra? Pero nota también de que la Escritura es útil para redarguir, dice el texto que hemos leído, y aquí la palabra redarguir significa reprender. Es reprendernos contra un mal comportamiento o una falsa doctrina o una idea equivocada que tengamos en cuanto a Dios, en cuanto a la enseñanza bíblica. Y entonces Dios amorosamente nos va a decir, mira, esto es más exacto, esto es
donde tienes que corregir tus pensamientos o tu conducta. Es así, cuando uno lee la palabra de Dios es expuesto a la verdad y entonces la verdad nos va a reprender y cuando Dios nos reprende de algo al cual tenemos que alinearnos a su voluntad, entonces la respuesta a esa reprensión es que podamos ir con arrepentimiento para alinearnos a la palabra de Dios. La Escritura reprueba el pecado y la falsedad y la Escritura nos aleja del pecado y nos acerca a la justicia de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Nota, ¿cómo vamos a aborrecer el camino de mentira? De tus mandamientos, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos aleja del pecado y nos hace vivir en justicia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a ser enseñados por la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos lleve a su presencia, hasta cuando nos llame. Vamos a seguir aprendiendo una y otra enseñanza que el Señor nos va a reprender, nos va a mostrar nuestros yerros, nuestros pecados y nos va a mostrar reprendiéndonos dónde es que no estamos ilustrando el Evangelio y allí nos va a enseñar y reprender. Mira ahora Hebreos 12:5. Mira cómo nos trata el Señor. Somos sus hijos. Si eres de Cristo, eres su hijo. Mira cómo el Señor reprende. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Eres hijo, eres hija de Dios? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies. O sea, no le digas al Señor, estoy leyendo tu palabra, pero bueno, no la tengo en cuenta, es menospreciar. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué tenemos que hacer cuando somos reprendidos por la palabra de Dios y el Dios de la palabra? Ser dóciles en lo que te está mostrando, porque lo que Dios quiere llevarte al punto es que puedas reflejar el Evangelio a través de tu conducta y cambiar patrones de pensamiento que son necesarios que puedas cambiarlos ya. Mire Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es lo que hace la palabra de Dios, nos redarguye. A veces vemos aquí en la Biblia hombres de Dios, llamamos, ¿cierto? Han sido reprendidos por Dios y han sido dóciles al Señor. Le han dicho, Señor, ciertamente, ahí tengo que cambiar. Yo acá estoy pataleando, esa es mi pata coja, ¿no es cierto? No estoy andando bien en esto. Señor, gracias. Me amas. Me muestras que me amas intensamente. Has puesto el dedo en la llaga. Ahí donde duele. Ahí donde es necesario cambiar. Ciertamente, la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios redarguye, reprende. Pero también veamos que es útil para corregir. Es útil para corregir. Una palabra que solo se usa en este contexto en la Biblia, tremendo. Lo que está hablando acá a la restauración de algo hasta su estado original. Es decir, lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que las Escrituras corrigen para que conforme el Señor vaya perfeccionando su obra en ti y en mí, vayamos acercándonos cada vez más al carácter de Cristo. A ese punto nos quiere llevar el Señor. Aquí la palabra corregir habla de todo lo positivo en cuanto a una vida de santidad. Cuando hablamos de redarguir es reprender lo malo. Cuando hablamos de corregir es llevarnos al siguiente paso para que podamos mostrar más a Cristo. Y es claro en la Biblia que conforme el Señor nos corrija para avanzar y asemejarnos más al carácter de Cristo, esas áreas débiles que tenemos en la vida, el Señor lo puede convertir en áreas fuertes en nuestra vida.
¿Te acuerdas de Moisés? ¿Cómo era Moisés? Él no aguantaba pulgas, como decimos. Veía a alguien y toma, ¿no es cierto? Ya se acabó. ¿Te acuerdas con el egipcio? ¿Qué hizo con el egipcio? Lo asesinó. Después, cuando él huyó, estaban las hijas de Labán en un pozo y vinieron unos pastores de ovejitas y las estaban incomodando. ¿Qué hizo Moisés? A toditos los cuadró y nadie se metió con él. Debió ser un hombre, pero que intimidaba. Después el Señor lo tuvo 40 años cuidando el negocio del suegro, un suegro bien vivo, ¿no es cierto? Y que durante esos 40 años el Señor estuvo trabajando en la vida de Moisés. Y la Biblia dice que se volvió el hombre más manso de la tierra. No menso, manso. ¿Cómo pudo llegar de este punto a este punto? El Señor lo estuvo tratando hasta que pudiera reflejar el carácter del Dios vivo y verdadero. ¿Te acuerdas de Juan el apóstol? Cuando era muchacho, Cristo con sus discípulos quería pasar por Samaria, no lo dejaron y entonces, ¿qué dijo Juan? Señor, ¿quieres que pidamos que descienda al fuego y los achicharra a todos esos samaritanos pecadores, ya que se vayan? Y cuando vemos a Juan el apóstol, que han pasado los años, es conocido como el apóstol del amor. ¿Cómo llegó de este punto a este punto? ¿Te acuerdas de Pablo? ¿Qué era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Tenía autorización para meter a los cristianos a la cárcel. Él autorizaba la muerte de la gente. Fue testigo de la muerte de Esteban, que tenemos el registro bíblico. Pero de hecho de otros cristianos más. Ese mismo Pablo, así, tan celosamente agresivo, se convierte en un hombre ahora que sufrió naufragios, persecuciones, apedreamientos, cárceles, etc. Fue un hombre ahora que era dispuesto a sufrir por el Evangelio. Pablo dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Sí, las áreas débiles de tu vida y mi vida, querido hermano y hermana, pueden convertirse en áreas fortalecidas por el Dios de la palabra. Este es cuando la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y en aquello que nos falta avanzar, el Señor trabaja poderosamente porque nos corrige, nos lleva a un punto más adelante para asemejarnos a Cristo. Mira lo que dice el Salmo 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, una abreviación de Yahvé o Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Sí, hay que sentirse dichoso cuando Dios nos corrige. En 2 Timoteo, Pablo va a decirle a su hijo espiritual que Dios ha puesto en la iglesia local siervos de Dios, ministros, para corregir a sus hermanos en Cristo cuando no están andando en una conducta y fe del Evangelio. Miren 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ciertamente, esta es una tarea que hay que hacer en la iglesia local. Es para corregir. Pero una cuarta mención que hace el versículo es que la Escritura también es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia y se refiere a la edificación de la palabra de Dios para vivir en rectitud, justicia. Se refiere a todo lo que esta instrucción de justicia nos lleva a vivir en santidad para el Señor. Salmo 106, versículo 3 dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, los que viven en rectitud en todo tiempo. Esto lo produce la Escritura. Si queremos tener cambios reales en nuestras vidas, cambios que se vean, que se noten, debemos entonces dejar que la palabra de Dios
nos restaure a la imagen de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Es el poder santificador de las Escrituras. Pero veamos en segundo lugar, ahora, el propósito de las Escrituras. Mira el versículo 17. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Dice, a fin, nótalo, a fin, nos lleva al propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el propósito. El hombre de Dios, hemos dicho que se refiere puntualmente aquí a Timoteo como pastor, aplicado a todo creyente. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito para ti, querido hermano y hermana? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en ti? ¿Por qué Dios te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye en justicia? ¿Qué espera Dios de todo esto? De que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra perfecto se refiere a alguien completo, capaz, competente en lo que Dios le ha llamado ser y hacer. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Esto no es por cuenta propia, nadie puede darse cuerda solito y lograr ser competente. No, eso lo da justamente el poder santificador de la palabra de Dios. Cada creyente tiene como propósito divino ser perfecto, completo. Dios mismo nos capacita con su palabra para vivir y servirle a Él con su sola exaltación. Dios no te va a pedir nada de lo que Él mismo no te va a dar para poder ejecutar lo que Dios te da, te pide hacer. ¿Cómo ser padres conforme al corazón de Dios? Hay un montón de libros ahora, algunos buenos y otros malos, sí, ciertamente se puede tomar algunos consejos de hermanos nuestros que han escrito libros. Pero ¿cómo ser padres conforme al corazón de Dios? Deja que la palabra de Dios te moldee y te instruya, capacitándote en tu vida para ser ese papá o mamá conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo ser esposos? Un matrimonio que honre y glorifique al Señor. Permite que Dios te enseñe, ¿sí? Te redarguya, te reprenda. Hay cosas en tu vida ahí que no encajan tu carácter. Cosas que has traído una mochila antes de casarte y lo has puesto en el matrimonio y sigues con tu mochila ahí. Que te corrija, que te muestre cuál es el siguiente paso para asemejarte más a Cristo, que te instruya en justicia, que te muestre una vida de santidad. Ciertamente eso Dios te lo da a fin de que puedas ejercer lo que Dios mismo te pide hacer y vivir para su sola y gloria exaltación. Y seas un cristiano perfecto, íntegro, con la palabra de Dios. Mientras vas aprendiendo, recuerda, dijimos el domingo pasado, vas enseñando lo que la palabra de Dios te enseña. Y en esa sencillez de ir enseñando, ir aprendiendo, ir aplicando y enseñando, vas caminando con Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Esto resume la vida cristiana realmente. Si quieres emprender algo en tu vida como cristianos, ahí está tu matrimonio, tus hijos, tu vida en Cristo, un trabajo, un desafío para tu vida, un emprendimiento. Ponle todos los etcétera que quieras, lo que te va a capacitar para que tú puedas ejercer eso es la palabra de Dios. Sí, hay gente que hace un emprendimiento y de pronto se olvida de Dios. No, esa no es la idea. Hay quienes están estudiando en la universidad y de pronto ya eso los envuelve y se olvidaron de Dios. Esa no es la idea. Es que con la palabra tu carácter puede ser formado de tal manera que siendo un estudiante de universidad, en la casa, en la familia, en el trabajo, en tus viajes, lo que sea, seas enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién te va a dar eso? Aparte de todos los cursos que hayas estudiado, tu profesión, diplomado, maestría, doctorado, lo que sea. Pero ¿quién va a formar ese carácter para afrontar la vida cristiana en todo lo que Dios te pone delante tuyo? Es la palabra de Dios.
enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién produce esto? Es la Escritura. Porque la palabra de Dios es suficiente. Lo que necesita la iglesia de Cristo es menos métodos y más palabra de Dios. Dios inspiró su palabra. Los métodos, por mejor que sean, no son inspirados por Dios. Ciertamente la palabra de Dios es fuego consumidor, es martillo que quebranta la piedra, es más cortante que espada de 2 filos, es lámpara a los pies, es palabra viva y eficaz. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos da una verdadera comunión en la iglesia y una verdadera unidad en la iglesia de Cristo. Por lo que no podemos perder de vista esta doctrina esencial de la palabra de Dios y crucial en el desarrollo de nuestra vida como familia espiritual. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente la declaración que leímos al inicio. La Escritura es suficiente porque es la única autoridad inspirada por Dios. Es completamente verdadera e inerrante. Por lo tanto, es la autoridad final para los cristianos en cuanto a doctrina y piedad. Todo lo que creemos debe estar subordinado a la palabra de Dios y ninguna fuente extrabíblica debe tener superioridad a la verdad de la sola Escritura. Solo Biblia y solo Biblia. Es el pueblo de un libro. Y ese pueblo de un libro tenemos que continuar siéndolo como iglesia local y ayudarnos mutuamente a mirar a las Escrituras para vivir tal como el Señor quiere. Vamos a orar.